Muy buenos días tengan, queridos hermanos. Pues es realmente un privilegio el poder compartir la palabra. Ya lo dijo nuestro hermano la vez anterior. Impone cada vez que compartimos, porque esto significa estar frente al propio Señor y hablar las cosas de Él. Pues estaba pensando que justamente en la última canción de la que hemos cantado, eso es lo que yo quiero transmitir. Ese ha sido también mi espíritu, el poder buscar el modo de poder adorarle al Señor, el modo de poderle agradarle a Él. Y creo que en la exposición vamos a ver qué es lo que realmente la propia palabra nos anima a que podamos tener ese ímpetu y de poder llegar a ese tipo de adoración, ¿no? A esa sumisión de la que estamos hablando. Pues bien, he preparado algunas diapositivas y me gustaría presentar el tema en sí. Creo que Javier ya lo tiene. Vamos a empezar. Esto es lo que me gustaría poder transmitir, la transformación por la renovación de la mente. Para ello, la segunda diapositiva, pues he pensado que podríamos hacerlo, naturalmente como es una predicación, a través de una introducción, y luego ver un ejemplo para poder comprender lo que en sí anteriormente hablé. Y para ello vamos a hablar sobre un tema interesante que habla en Segunda Reyes, en el capítulo 5. Y después lo aplicaremos también con el Nuevo Testamento en Romanos 12. Tiene mucha vinculación entre uno y otro. Pues bien, así me gustaría presentar el tema y también deciros que yo creo que como la mayoría de los que estamos aquí, pues hace poco, el 31 del 2023, a la madrugada del 1 de enero, pues hemos pasado un buen tiempo, ¿no? Un tiempo ajetreado, pues especialmente las mujeres, porque han preparado en la cocina, naturalmente los hombres también, seguramente, pero por la mayoría lo hace así. ¿Y qué ha pasado? Pues ha pasado que el día 2 de enero, más o menos, después de haber tenido esa comunión, de haber compartido con la familia, ¿qué es lo que uno desea? Pues lo que uno desea es descansar y no salir de casa. ¿Os ha pasado eso? ¿No? A todos. Descansar porque hay muchas cosas que hay que arreglar en la casa, hay que limpiar, en fin, todas las cosas que hay. Con el objetivo que estemos tranquilos para reparar nuestras fuerzas en la semana que viene. Pero mirad qué interesantes son las cosas, que ese mismo día, el 2 de enero del 2024 ya, de este año, no había descanso ni tampoco había tranquilidad para poder estar en casa en el Medio Oriente. Pues Siria e Israel, a las 4:35 de la madrugada del día 2, estos dos estados, Israel y Siria, se dispararon misiles entre uno y otro. Todo esto en la tierra de Siria. Es decir, que entre estos países había un odio y un odio de muerte. Eso también lo estamos viendo hoy en día en las pantallas de la televisión, en las informaciones que hay, ¿no es cierto? Pero qué interesante también que este odio no comenzó ahora ni en este siglo, sino que esto ya viene desde los tiempos bíblicos. Entre estos dos estados que dije, entre Siria e Israel, pues se daban también por la cara. En diferentes batallas entre Israel y Asiria, que en aquel tiempo se llamaba esa zona.
La siguiente diapositiva, me gustaría que la veamos, y allí podemos ver la expansión en aquel tiempo asirio, ¿no? En esos años, este es el inicio, después de que hubo una división entre Israel y Judá, hubo un desbande entre tanto del norte y el sur, también entraron en unas disputas de dinastías y interiormente entre Israel y Judá había una opresión de afuera de otros países. Y se va formando Asiria una potencia. Estos años se pueden ver, va iniciándose la parte verde, va comenzando ya a poder entrar hacia el sur y poder pues gobernar, ¿no? Tiene que ver de esto muchísimo en la historia que os voy a contar, y dentro de ese contexto nace una historia interesante de dos clases de discípulos. Y para esto vamos a ver el libro de Segunda Reyes, el capítulo 5. Voy a hacer una lectura, creo que no es de vuestra versión de 1960, sino es una lectura de la palabra. Una versión que me encanta, me gusta, no sé, y la tengo como predilecta, ¿no? Y esta historia inicia así, Segunda Reyes, capítulo 5. Dice Naamán, general del ejército del rey de Siria. Está bien así, ¿no? Así lo dice, ¿sí? Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre muy apreciado y distinguido por su rey, pues el Señor había dado, dice, la victoria a Siria. Llama la atención, ¿no? ¿Cómo es posible que el Señor al enemigo le da la victoria para que pueda entrar contra Israel? Eso no cuadra, ¿no? Dios haciendo favor al enemigo para que el enemigo le aplaste a su propio pueblo. Sí, tiene una razón, porque Dios estaba manifestando fuera de Israel. Y aparte de eso, hay que pensar también que Israel en ese tiempo, aunque era el pueblo de Dios, no estaba en los caminos de Dios. Estaba embargado en mucha problemática de una idolatría que no estaban en los caminos. Y Dios favoreció para que también su pueblo pudiese tener en cuenta y volver a Dios. Y dice que, valiéndose de él, o sea, de Naamán, este hombre era valiente guerrero y tenía lepra. En una de sus incursiones por Israel, una banda de asirios había tomado cautivo a una muchacha que luego había pasado al servicio de la mujer de Naamán. La muchacha dijo a su señora: si mi señor fuese a ver el profeta que hay en Samaria. ¿Quién es este profeta del que habla? Es Eliseo. Eliseo, en su característica también de él, es tan diferente que Elías. Porque Elías da una descripción de los hechos en lo que ha acontecido por nombre, y a veces incluso lo hace por fechas. Pero su sucesor, aquí Eliseo, el profeta en aquel tiempo, no nombra con eficacia, no nombra con detalle los nombres de las personas, ¿no? Porque verán en la historia, no dice quién fue ni en qué año fue. Lo que le importa a él son los hechos. Y dice el profeta, esta joven dice: si mi señor fuese a ver el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de la lepra. Naamán fue a informar a su rey: la muchacha de Israel me ha dicho esto. Dice, no. Pensad que aquí un enemigo habla sobre el país
quiere combatir y combate, que también es su enemigo, y ha escuchado, dice, ¿no? Hay alguien que le puede curar de la lepra. Creo que cuando uno está enfermo, y muy enfermo, realmente busca muchísimas alternativas y se agarra en algún clavo, en lo que sea, ¿no es cierto? Con tal que te cure, con tal que te alivie, con tal que de la desgracia pueda uno salir. Me recuerdo hace algunos 6 años más o menos, cuando estuve en mi país, en Bolivia, fui a visitar a mi sobrina, que estaba en caso terminal. Entonces, en aquel tiempo, cuando estuvimos en el hospital, había una señora que le propuso que quizás le podía curar, y era ir a Chile. Yo estaba en Bolivia, ir a Chile. Y mi sobrina me dijo, ¿qué tal si vamos, tío? Me dijo, ¿no? La sesión va a costar $25.000, me dice. Pero no importa, voy a vender mi casa, voy a vender esto, porque yo quiero curarme. Es interesante cuando uno llega a un estado casi terminal, en este caso mi sobrina, se agarra en cualquier clavo que puede decir, y lo que cueste, se va para allá. Y claro, no lo hicimos porque ya no era aconsejable por el médico. Pensando en esto, aquí hay un personaje, Naamán, que le informa a su rey y le dice a la muchacha, ¿no?, lo que le había dicho. Y el rey de Siria, el rey de Siria, no dice el nombre, pero dice el estado, dice, anda y vete, y yo enviaré una carta al rey de Israel. Tampoco dice quién era el rey de Israel, pero es Jeroboam. Y Naamán dice que partió llevando 10 talentos de plata, que son 330 kilos de plata. 330 kilos de plata. 6.000 ciclos de oro, o sea, 66 kilos de oro. Imaginaos lo que pesaría esto. 10 vestidos. Entró el rey de Israel, pero entregó al rey de Israel la carta que decía así: con esta carta te envío a mi general Naamán para que lo cures de su lepra. Generalmente en las cartas que nosotros mandamos te da el inicio de saludo, ¿no? E incluso en nuestras llamadas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aunque entre paréntesis lo decimos, pero va de inicio, ¿no? No vamos directamente a preguntar. Y si vamos directamente a preguntar es porque queremos algo y mandamos algo y rápido. Y esto sucedió así. La carta es tan directa y cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó las vestiduras y dijo: ¿acaso soy yo, Dios, dueño de la muerte y de la vida, para que esto me encargue a curar a un hombre de la lepra? Claro, el rey estaba tomándolo como una ofensa. Un leproso me manda, un enfermo me manda aquí. ¿Qué quiere? Pensando, ¿no?, que me contamine aquí, que haya una invasión de lepra. Y además, pensad que Naamán era un general. No habrá ido simplemente con un caballo y 2 mulas. Ha ido en un comité, como un general, con unas armaduras y de batalla y, bueno, en lo que en sí en aquel tiempo tenía. Y dice: analizadlo y comprobéis, lo que quiere es provocarme. El profeta Eliseo se enteró de que el rey había rasgado las vestiduras y mandó a decirles: ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Naamán dice que llegó con sus caballos, su carro, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo, que le mandó un mensajero a decirle: ve a bañarte 7 veces en el Jordán y tu carne quedará sanada y purificada. 7 veces significa la obra de Dios. Naturalmente que ese entonces Naamán no tenía idea de quién le mandaba una manera perfecta del Dios. Y dice que Naamán se marchó indignado, murmurando: yo pensaba que saldría a recibirme y que puesto en pie invocaría al Señor su Dios, que me tocaría su mano y me libraría de la lepra. Claro, él
estaba pensando, como todo un general, los galones que tenía, que haya un ritual, ¿no? Que vaya el profeta y como general le pudiese tratar. Y luego dice, ¿acaso no vale más los ríos de Damasco, el Ábana, el Farfar, que todas las aguas de Israel? ¿Yo no podría haberme bañado en ellos y quedar limpio? Sí, el Jordán no era una gran cosa. El Jordán no era tan limpio como otros ríos había. Se dice que este río, que no era tan importante, pero tuvo su historia, pues era un río sucio, ¿no? Como algunos conocemos también, que hay no claro, sino que ahí está, pues suciedad. Y claro, piensa aquí Naamán, ¿qué? ¿Quiere que me vaya a meter a este río? Que yo soy leproso, peor todavía, la infección va a haber. ¿Acaso no hay otros ríos tan limpios que yo me pudiese haber bañado? Se enoja Naamán, y Naamán dice que se dio la vuelta y se marchó enfurecido. Pero sus servidores se acercaron y le dijeron, Padre, es una manera de respeto. Y dice, si el profeta te hubiera mandado algo extraordinario, es decir, una cosa descomunal, ¿no lo habrías hecho? Pues con más razón, cuando solo te ha dicho que te bañes para quedar limpio. Claro, le hace el razón de entrar y decirle, mira, es una cuestión tan fácil. Te hubiese pedido una cosa tan difícil, seguro que lo harías. Pero ¿qué más da? Entonces Naamán dice que bajó al Jordán y se bañó 7 veces, como le había mandado al profeta, y su carne quedó limpia como la de un niño. Luego volvió con toda su comitiva a ver al profeta. Al llegar se presentó ante él y le dijo, ahora reconozco en toda la tierra que no hay más Dios que el de Israel. Estas palabras también son tan interesantes porque está hablando de la tierra de Israel. En aquel entonces, los países tenían sus dioses y Asiria tenía unos 12 dioses principales. Pero aquí reconoce que en el territorio de Israel hay un Dios, el Dios todopoderoso. Ahora reconozco, dice, en toda la tierra no hay más que el de Israel. Te ruego, pues, que aceptes un regalo de tu servidor. Pero Eliseo respondió, te juro por el Señor a quien sirvo, que no aceptaré nada. Y por más que le insistió, no quiso aceptar. Entonces Naamán dijo, permíteme al menos que me lleve en un par de mulas 2 cargas de tierra de Israel. Pues no volveré a ofrecer holocausto ni sacrificio a mis dioses que al Señor. Solo pido perdón al Señor por una cosa. Cuando mi soberano vaya a orar al templo de Rimón, era el Dios, el rey que iba con él, con Naamán, porque le ayudaba, dice, que se apoye en mi brazo y yo tenga que arrodillarme con él en el templo de Rimón, que el Señor me perdone por esa acción. Estas palabras también tienen muchísimo significado. Luego dice Eliseo, ¿qué le dijo? Ante un hecho que va a acontecer, porque Naamán sirve al rey y el rey de Asiria va y venera a su Dios de Asiria y lo tiene que hacer y el mandado tiene que ir, que va a decir, no quiero. No, tiene que ir, también tiene que arrodillarse, tiene que venerar también. Y le dice, eso va a acontecer. Perdón le pide a Eliseo. ¿Y qué dice Eliseo? Vete tranquilo, le dice. Naamán se marchó y apenas hubo recorrido un corto trayecto. Gehazi, el criado del profeta Eliseo, pensó, aquí entra otro personaje, otro discípulo. Y dice, mi amo ha dejado marchar al sirio, ese Naamán, sin aceptar lo que ofrecía. Juro por el Señor que voy a correr tras él al ver que consigo algo. Este siervo salió tras Naamán y cuando éste lo vio corriendo en pos de él, se apeó a su carro para recibirlo y le preguntó, ¿todo va bien? Este siervo le dijo, sí, todo va bien, pero mi amo me ha enviado a decirle
que acaba de llegar de la montaña de Efraín 2 muchachos de la comunidad de profeta, y que hagas el favor de darme por ellos 1 talento de plata, 33 kilos, y 2 vestidos. Naamán le dijo, no, te ruego que aceptes 2, me has pedido 1, te doy 2, o sea, 66 kilos. Le insistió y le metió 2 sacos de talento, 2 vestidos, y luego encargó a 2 criados para que le lleve. Y cuando llegó a la colina, dice, cuando ya estaba metido en los sacos lo que le había pedido, a entender el texto, que cuando llegó a la colina, al fortín de este siervo. ¿Qué tipo de fortín sería? Algo que quería guardarlo. Y dice, allí escondió en su casa. Y a continuación le despidió a los criados. Estos se marcharon. Se presentó entonces ante su amo y Eliseo le preguntó, ¿de dónde vienes, Gehazi? Él le respondió, no he ido a ningún sitio. Eliseo le replicó, yo te seguía en espíritu. Cuando un hombre se bajaba por el carro para ir a tu encuentro, ¿acaso era el momento de aceptar la plata, el vestido, para comprar los olivos, la viña, las ovejas, las vacas, los siervos, las siervas? Ahora la lepra de Naamán se os pegará para siempre a ti y a tus descendientes. Y cuando Gehazi salió de allí, llevaba la piel blanca como la nieve. ¿Qué hecho que ocurren aquí? Espeluznantes, ¿no? Cuando uno se imagina. Este siervo, pues, tenía la intención, con ese dinero que había recabado, lo dicen esto, pues comprarse el olivo, las villas, las ovejas, las vacas, los siervos y siervas. Este quería ser, pues, un mandamás con todas esas propiedades, ¿no? ¿Era el tiempo? Pregunta aquí Eliseo. El tiempo no era, porque lo que había que anunciar más que esas necesidades era que Israel se pueda volver a los caminos de Dios. Porque después iba a haber una invasión. Y allí cayó entonces, ya fortificado Asiria, cayó Israel. Claro, esto no lo sabía, pero él quería enriquecerse en sí. Bien, como hemos podido observar esta historia, hay 2 diferentes clases de discípulos. El primero de ellos es el discípulo de Naamán, quien a través de un milagro de su vida confronta una nueva creencia acerca del poder de Dios. Para él es algo distinto. Él estaba acostumbrado a un Dios de su Señor, pero ahora tiene otra visión de qué significa Dios. Pues antes del milagro, Naamán estuvo adorando al dios sirio Rimón de su rey, pero tras el milagro había descubierto que ese dios era inmóvil, petrificado en su santuario, era un dios inútil, ineficaz, y lo peor era que quizá por la más ofrenda que le habrá dado tanto al rey su siervo como a él, no le curaba de la lepra. Pero por otra parte, lo increíble es para Naamán, que en el bando enemigo, Israel, contaban con un Dios que no se veía, que no tenía estatua, pero ese Dios era el verdadero, y se acercó y le tocó, y le había aliviado de esa desgracia, y además, de una forma rotunda, no quiso aceptar ningún trueque de dinero para esa sanación. Confesó así también y dijo, ahora reconozco, toda la tierra no hay más Dios que el de Israel. Por lo que decidió actuar de 2 nuevas formas. Una nueva forma, adorar a ese Dios de esa tierra de Israel, aunque para él sea incómodo. Naamán estaba obsesionado con la idea de los dioses territoriales, pues cada tierra tenía su nación, tenían sus dioses en aquella época.
Y el Dios de Israel era el más poderoso que otras tierras, que otros dioses de los demás. Por lo que pidió entonces 2 cargas de mula de la tierra de Israel, con la idea que cuando vuelva a su casa siga adorando a ese Dios todopoderoso de ese territorio. Es decir, cuando Naamán no había entendido que el Dios de Israel era el Dios todopoderoso de todo el planeta, más Naamán quería tener cerca, en Siria, un pedacito de aquella tierra donde era poderoso el Señor, donde era el verdadero, donde no era como el Dios falso, sino era el que había reconocido. Con todo ello decidió entonces rectificar su visión de Dios. Si antes pensaba lo que esto era, ahora entiende y conoce y revierte su pensamiento a hacer algo distinto como honra y sacrificio cuando se lleve a aquella tierra. Por otra parte, también es interesante que maniobra valientemente las dificultades de esa creencia. Sí, va a tener dificultades, como todos nosotros lo tenemos. Y una vez rectifica su visión, como hemos visto, experimentando quién era el Dios que le había sanado, y ahora no quiere traicionar esa devoción y esa fidelidad que había conocido especialmente cuando había sido sanado. Y confiesa una actitud futura, la que va a ser obligado, confiesa, esto está mal. Y por eso también le pide perdón al profeta. Y de esa manera rectifica a sí mismo su persona, su visión y su persona. En cambio, el otro discípulo era Gehazi, el criado de Eliseo, el que le había acompañado a Eliseo en todas las incursiones de Israel. Él había visto, estaba de cerca, había presenciado en primera línea todos los milagros anteriores que nos cuenta. Pero su corazón no estaba con el Dios todopoderoso de Israel. Seguro te has puesto a pensar, ¿y qué ha pasado con este hombre? ¿Qué le ha sucedido? ¿No ha entendido realmente lo que era el Dios de Israel desde un principio? Pues lastimosamente nos cuenta, no respetó a Dios y ni siquiera respetó a su prójimo. Pues cuando vio a Naamán, le vio como un enemigo, al que había que despojarle de sus propiedades, aprovecharse de aquel, y así codiciosamente obró, pero conscientemente, porque nos dice el texto que mintió descaradamente cuando corrió y le contó aquella falsa historia. Mintió obligado, haciendo regresar a los siervos de Naamán. No, ya está, marcharos, con el fin que su amo, Eliseo, no le vea con ese botín en las manos. Y como resultado de esa mentira descarada y obligada, optó esconder ese botín, en su fortín de su casa, donde nadie lo pueda descubrir. Con una mente consciente de su transgresión, mintió en todos los actos. Qué interesante en la otra parte del otro discípulo, ¿no? Con su mente también y consciente de lo que es Dios y de lo que va a hacer Él, pide perdón y confesión. Y el otro que está siempre con Eliseo, nada de ello. Se presentó, dice entonces, ante su amo Eliseo y le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, no he ido en ningún sitio. Bah, eso sí que es una mentira descarada. Y así lamentablemente este discípulo de Eliseo fue descalificado del discipulado del reino de Israel, con una enfermedad que abarcó hasta su descendencia. Llegado a este punto, podemos preguntar, ¿en qué lado del discípulo te ubicas tú en el reino de Dios?
No es fácil la pregunta. Mejor, no es fácil la respuesta. Del lado de Nahum, consciente de sus imperfecciones, de esa presión de la sociedad que confiesa el error buscando el perdón ante la nueva visión del Dios verdadero de Israel, o del fracasado siervo que consciente de sus actos engaña a sí mismo, se engaña a sí mismo por su propia visión de su corazón, donde calla y peca y miente descaradamente al Dios de Israel. Hay dos opciones, buena y la mala. Y entre estas dos hay una elección, derecha o izquierda. Conociéndonos a nosotros mismos, la verdad que no es tan fácil elegir. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se supera esa elección de esa renovación de la mente? ¿Cómo se está al lado siempre correcto y no saliendo y entrando del falso? Es una cuestión del saber racional para no entrar a un error, ¿o es la experiencia del tiempo espiritual para no equivocarse? ¿Dónde está el secreto? Esa es la pregunta tan interesante que uno podemos plantear, ¿no? Porque todos los que estamos aquí no queremos fallar, le queremos seguir, cantamos al Señor y le decimos así, purifícame, lávame. Pero esto, ¿cómo puede permanentemente de nosotros hacer que obre constantemente y no se muestre algo puntual, sino que nos arda dentro de nuestro ser, de modo que las cosas que nosotros podamos hacer sea la voluntad de Dios? Eso, ¿cómo podemos entender? Para ello me gustaría que podamos ver la aplicación en Romanos 12. Romanos 12 es un libro fantástico donde nos explica este tipo de cambio, de renovación en la mente. Y hay una diapositiva que he sacado, mejor dicho que mandé, para que podamos ver de una manera simplificada. Es un esquema. De esta manera vamos a comprender. Yo voy a leer el texto porque no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría que más o menos mantengan esto en la mente. Si está muy pequeño ya se los voy a copiar y se los puedo dar también, de una manera así, tan simple. Pero allí vamos a ver algo tan interesante, tan primordial, que es la clave para que haya una renovación en nuestras personas. Esa disyuntiva desde la conciencia a no equivocarse nos habla el apóstol Pablo en su carta de la Iglesia a Romanos y nos explica de esta manera. En Romanos 12 nos dice así: por tanto, Romanos en el capítulo 12 entra con esta palabra y dice por tanto. Algo había acontecido en los versículos anteriores, perdón, en los capítulos anteriores. Era la explicación de quién era Jesús. Y ahora entra la parte práctica y dice, por tanto, después que te he dicho, después que te he explicado, digamos en otras palabras, ahora te digo, por el amor entrañable de Dios os lo pido, hermanos, presentaos a vosotros mismos como ofrenda viva, santa y agradable al Dios. Esa ha de ser vuestro auténtico culto divino. Estas palabras creo que no están en vuestras versiones, pero es así, ¿no? Por eso me la he tomado ya la palabra, esta versión, porque realmente da a entender esto. Versículo 1, el que ha leído capítulo 12, versículo 1, y ahora viene el 2, la contraparte. No os amoldéis a los criterios de este mundo. Cuando está hablando aquí de este mundo, no es de la forma circular de la que nosotros entendemos, ¿no? El mundo, sino se está hablando del presente. El entender era el presente o
y el futuro. Y está hablando, no os amoldéis en el conocimiento, en el pensamiento de ahora, en ese sentido. Al contrario, dice, dejaos transformar y renovad. Y aquí también está algo interesante porque es una voz pasiva, es algo que te transforma a ti, es algo que te renueva a ti. No eres tú, sino es realmente la obra de Dios. Y mira lo que dice también, y de vuestro interior, de tal manera que sepáis apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno y lo que es grato y lo que es perfecto. Está diciendo, en otras palabras, el cambio que va a ocurrir en ti va a ser un cambio divino, pero necesitas saber, aprender. Tu mente tiene que captar algo. ¿Algo qué? ¿Qué tengo que saber? Ahora Pablo, en este pasaje, está haciendo alusión en el texto del libro de Levíticos sobre la expiación, del sacrificio, del perdón. Por tanto, Pablo está hablando sobre un contexto del culto sacerdotal. Casi en la mayoría de todos los libros del Antiguo Testamento tienen un paralelo con el Antiguo. Siempre va relacionado entre uno y otro. No es que va aparte el Nuevo Testamento allá, la historia, ¿no? Es una nueva historia, no. Pablo regresa y hace entender dentro de un contexto sacerdotal la función de sacerdotes, la que ahora mismo nosotros tenemos por el ejercicio de Cristo, como un pueblo de gracia del pacto de aquel monte Sinaí, según nos habla en Éxodo 19, 5 y 6. Entonces, está hablando dentro de un contexto sacerdotal, pero también tiene que ver por un pacto anterior, al cual dice, si a partir de ahora me obedecéis y guardéis mis alianzas, vosotros seréis mi pueblo predilecto entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece, y seréis para mí mi reino de sacerdotes, una nación consagrada. Esto es lo que ha prometido para el pueblo, desde el monte de Sinaí, allí en Éxodo. Y esto también nos los hace recordar Pedro en el Nuevo Testamento. Allí pongo a lo paralelo, Pedro, y dice así, y vosotros, como piedras vivas, vais construyendo como un templo espiritual para formar un sacerdocio consagrado, para que por medio de Jesucristo ofrezcáis sacrificio espiritual agradable a Dios. Luego recalca en otro versículo, dice, pero vosotros sois raza elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de posesión, destinado a aclamar la grandeza de quien os llamó de las tinieblas, lo que antes erais, no pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Los que no erais amados, sois ahora objeto de mi amor. Qué bonitas palabras estas. ¿Hace entender aquí Pedro la posición que tenemos ahora de aquella promesa del Éxodo? ¿Por quién? Por Jesús. Y luego nos dice, Pedro dice, ya que estáis captando de dónde viene esta promesa y cómo se ejecuta, versículo 12 en 1 Pedro dice, portaos ejemplarmente entre los paganos, para que vuestra acción desmienta las calumnias de quien os considera malhechores, pues también ellos glorifiquen a Dios cuando el día que venga a visitaros. ¡Wow! Entre la promesa, vuelva a recordarnos Pedro, en la posición que estamos, Romanos 12 nos recalca, hagamos un auténtico culto, un sacrificio que engloba toda nuestra persona. ¿Cómo ese sacrificio? Ese sacrificio lo ha hecho Jesús.
No tenemos que hacer nuestro sacrificio. Es Jesús el que ha realizado. Es el que tiene el poder, es el que ha vencido. No comenzamos la vida cristiana de cero. Comenzamos por la obra de Jesús, por su sangre, porque Él ha muerto por nosotros. Lo dice en Romanos 5:2 de esta manera. Ha sido en efecto, qué palabra, ha sido en efecto, Cristo nos ha facilitado mediante la fe esta apertura, gracias a la que estamos ahora firmes, instalados, a la que nos sentimos orgullosos, abrigados, la esperanza de participar la gloria. En la muerte de Cristo, ¿qué es lo que ocurrió? Se rasgó, ¿veis? Los velos. Y entramos entonces con Él a la presencia divina. Y nos convertimos entonces, gracias a Él, parte del reino de Dios, lo que estaba prometido a Él. ¿A quién se le debe? A Jesús. Así pues, dice también en Romanos 5:17, de esta manera excelente, dice, sí pues, por el delito de uno, solamente de uno, la muerte implantó su reino, con mucho mayor razón vivirá y reinarán, es en plural, vivirán y reinarán a causa de uno solo, Jesucristo, los que han recibido con tanta abundancia ese don gratuito, esa absolución de la culpa, ese restablecimiento a la amistad de Dios. Otro versículo dice, no, antes erais enemigos, dice, no, ahora sois. En otras palabras, a través de este texto, nos dice, ¿estáis comprendiendo lo que ha hecho el Hijo de Dios por vosotros? Abriendo una entrada al lugar santísimo, y ahora tenéis vosotros acceso al Padre. Por eso dice, auténtico culto. Pablo nos habla y nos exhorta para entregar esa totalidad de la vida por un hecho que tiene una misericordia Dios, por un hecho que ya somos parte, gracias a Él, a un pueblo, y por una meta que hay para llegar allí en el cielo. Todos decimos, ¿no? En la vida eterna, y nos hacemos imaginación, decimos allí cuando estemos en el cielo. ¡Ah, qué bonito será! ¡Qué bien! Se acabará y todo, y esto y el otro, decimos. Casi inmediatamente nos transportamos a la felicidad de allí. ¡Plup! ¿Y qué aquí? Y llegará naturalmente ese día. Habla un texto en Apocalipsis 5, 9 y 10. Es el texto cuando abre el libro de la vida, el Cordero, y empieza quizá a nombrar nuestros nombres. Allí dice, en aquel entonces cantaba el coro cántico nuevo, digno eres de recibir en el libro, de romper sus sellos, porque has sido degollado, con tu sangre has adquirido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has constituido un reino de sacerdotes que servirán a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Todo esto significa el auténtico culto. Nada más nos habla también que es la justicia de Dios. De esa manera Dios había pensado hacer justicia, romper con el pecado, abrir para un pueblo que es el nuestro. Ese es el meollo de la cuestión. Eso es lo que está diciendo Pablo en Romanos 12. ¿Estáis comprendiendo? ¿Estáis sabiendo lo que ha hecho el Señor? ¿Veis aquello? La palabra es interesante también aquí cuando habla el auténtico culto. El auténtico culto, la palabra auténtico del griego es lógica. Pero claro, nosotros rápidamente entendemos lógica como algo en nuestro entender del día de hoy, ¿no? La lógica humana. Pero en este texto está hablando no de la lógica humana, sino se está hablando de la lógica de Dios, de la manera en que había pensado desde el Antiguo Testamento hasta el cumplimiento con Jesús en el Nuevo y en el tiempo donde ha venido. Esa era la lógica a la que le llama la palabra, esa es la justicia de Dios.
Por eso nos dice aquí, renovaos de la mente, pensad con la lógica de Dios, con la manera en que el plan del Señor había llegado a realizarla. Eso os va a quemar en vosotros. Eso os va a dar algo que pueda renovar fuerzas a algo que podéis vosotros entender de otra manera. Así que ofrecer nuestros cuerpos es la cosa más apropiada que se puede hacer, ya que Dios nos ha redimido. Él transformará nuestro cuerpo. Él también nos resucitará. Él nos transformará. Pero como vuelvo a decir, no comienza esa transformación en el cielo. Comienza aquí, en la tierra, desde el momento mismo que nosotros hemos creído en Él. Ahora entonces dice, pensad en esto, transformaros, habituaros a este nuevo modo de poder entender, y ese sacrificio que se hace es el que pueda haber unos convertidos para Dios como si vivieran allí en el cielo, aquí. Eso es lo que está diciendo. Es un ofrecimiento entonces, no del cuerpo físico, sino va más allá, va dirigido a la mente razonada, al entendimiento en una posición prometida. Es el sacrificio auténtico. No significa tumbarse con el altar, cortarse la lengua o el cuello. Es la verdadera obra sacerdotal a la que apuntan los sacrificios antiguos que se realizó en el templo de Jerusalén. Eso ahora hacerlo, dice. Lo que significa que el cambio de renovación de la mente en la vida de Cristo, como Romanos 12, no viene por inercia, por haberse convertido. Luego, como a veces uno piensa, no, me convierto ya, tal vez con el tiempo voy a cambiar, como algo que venga por inercia, o algo que se espere en el cielo. No es una cuestión intelectual, académica para poder aprender, no es un sistema definido, ni una postura tampoco, como en los tiempos pueda venir, y la que sea apta. Sino eso es una renovación de la mente que da a entender desde la voluntad de Dios. Y esta manera de poder entender esa obra nos dice, entenderemos lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Romanos 12 en estos últimos versículos nos dice. ¿Por qué nos está diciendo Romanos 12 esto? ¿Por qué quiere y desea que haya eso? Porque en los anteriores versículos también nos ha nombrado la rebeldía de la cual el hombre había procedido. Romanos 12, 1, 21 lo voy a leer rápido y dice así. Pues han conocido a Dios, sin embargo no le han atributado el honor que merecía, ni les ha dado las gracias debidas. Al contrario, se han dejado entontecer con vanos pensamientos y su necio corazón se ha llenado de oscuridad. Alardeando ser sabios, se volvieron tan insensatos que llegaron a cambiar la grandeza de Dios, que nunca muere por imágenes de personas mortales, aún de pájaros y cuadrúpedos y reptiles. Y como no teniendo interés de conocer a Dios, es Dios mismo quien les deja a la merced de la mente pervertida y los empuja a hacer lo que deseen. Conocen de sobra la sentencia de Dios que declara reos de la muerte a quienes hacen tales cosas. Sin embargo, no solo la hacen, sino que incluso aplauden al que otros lo hacen. Está hablando de esta humanidad que conscientemente es rebelde y culpable. Romanos 12, como digo, atrás de los versículos, nos habla este modo de pensar en el mundo, en el presente. Romanos 12 después nos dice, no así. Pensad, hay algo especial. La justicia del Señor se ha llevado a efecto. Cristo ha muerto y ahora tenéis una posición excelente. Y de vosotros entonces debe venir algo en el que pueda haber un sacrificio para el Señor. Entendido entonces que el discipulado es un proceso. No depende de nuestro consciente intelectual ni de nuestra amplia experiencia espiritual, sino se entiende y comprender de la obra de Dios. Dos pasos por Nahum que él realizó.
en esa conversión de la mente. Su ofrecimiento al Dios de Israel fue total. Aunque le fue incómodo a Naham, ¿no?, llevar a su casa la tierra para poder sacrificar al Dios verdadero de esa tierra, lo hizo. Y aquí hay una también aplicación. Nos es incómodo a veces quizás poder empezar los nuevos hábitos por la voluntad del Señor, porque quizás estamos en la carne. Pero cosa de incomodidad no debe ser ninguna limitación, sino como Naham, incluso que haya eso, hacerlo. Así como un pedazo de tierra, nosotros somos llamados a llevar a Jesús con nosotros donde quiera que vayamos. Y en cada momento de nuestra vida estemos ofreciendo entonces a Jesús ese culto racional. Lo que significa en sí ese acto de cambio es una adoración. Naamán no se amoldó al mundo desde entonces, el dios falso de su tierra de Asiria, por ser el dios de la mayoría, ¿no? Pues después que conoció a Dios en el río Jordán, Naamán fue transformado en la mente, siguiendo al verdadero Dios de Israel. Así también nosotros nos tiene que pasar cuando nos damos cuenta que el Dios verdadero resucitó entre los muertos y nos anunció esa extensión del reino, y ahora nosotros tenemos ese acceso a Él. Para terminar, me gustaría hacer una pregunta, o quizás un deseo. Mi deseo es que haya muchos discípulos de Naham aquí, hombres y mujeres que han dado el paso a la luz de la verdad, a la lógica de Dios, esa justicia de entender qué ha hecho el Señor, y eso le haya hecho ver un cambio de visión. Habiendo entendido, comprendido, conocido al Padre que se ha revelado en tu vida, entonces que pueda adorarle en espíritu. Lo dice 1 Pedro, como ya había comentado, dice: portaos ejemplarmente entre los paganos para que vuestras acciones desmientan la calumnia de quienes os consideren malhechores, pues también ellos glorificarán a Dios el día en que venga a visitarnos. Es decir, nosotros somos los portadores de ese cambio, para que el mundo pueda tener otro tipo de visión del Dios que no conocen. Pero nosotros tenemos una tarea, no allí en el cielo, aquí, ahora. Y aunque en este camino de nosotros que vamos en la vida de la tierra es difícil en nuestros tiempos, hay tribulaciones y estamos sin paz. No obstante, nuestra propia visión personal debe cambiar. ¿Con cuál es el objetivo? Como dice en Romanos 12, para ver lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Ese es mi deseo. ¿Cómo vamos a poder llegar a apreciar algo bueno, algo agradable, algo perfecto? Viendo la obra del Señor, cómo se hilvana entre una y otras cosas y la posición que tenemos. Eso va a quemar en nosotros y va a hacer todo lo posible para que le demos la gloria a Él y haya sacrificio en su nombre. Y entonces, como dice el texto, habrá adoración. Que el Señor haga su obra en nosotros y seamos un pueblo de esa manera, que podamos apreciar la justicia de Dios y el cambio se pueda notar entre nuestro pueblo, para que el pueblo, este pueblo, sea el pueblo que había pensado siempre del Señor. Amén. Vamos a orar y así le vamos a pedir. Señor, cuando escudriñamos tu palabra, qué maravilloso es. Y a la misma vez, Señor, nos sentimos tan inútiles, tan pecadores, porque nuestra visión es otra. La cambiamos. Entramos a los lugares falsos, volvemos, entramos y salimos. Pero cuando realmente tú nos muestras qué es lo que debemos hacer, por lo que ha costado, por lo que la manera en que tú has planificado y el lugar donde tenemos que estar, no hay otro modo, Señor, de decirte perdónanos. Ayúdanos a comprender tu gran obra, para que en tus caminos no podamos fallarte y haya una renovación de mente, de corazón y de cuerpo,
y en nosotros, Señor, pueda haber la luz, la que tú esperas, en nuestra familia y en nuestra iglesia. En nombre de Cristo, Señor. Amén.